quizás no lo hemos visto, This meeting is being recorded. un comentario bien importante, y es si vemos al ladrón en la cruz, ese ladrón que se arrepintió, ese ladrón no tenía bautismo, ese ladrón no tenía comunión con Dios, ese ladrón no hablaba en lenguas, ese ladrón ni siquiera en ese momento pudo hacer una oración, pudo arrodillarse, no nada, simplemente clamó y pidió a Jesús que, que cuando él estuviera en su reino, pues se acordara de él. Y Jesús simplemente, pues vio su corazón, vio que él estaba creyendo en él, pues en Jesús. Y, y como todos, pues no tenía nada que ofrecer, aparte de esa creencia de ese momento. Y como Dios es tan maravilloso, misericordioso, que, que todo el que cree, pues no se pierde, aunque sea en esos 5 minutos, aunque sea en un segundo, no se pierde. Y esto es bien importante reconocerlo y que sucedió en ese momento y que quizás lo vemos, pero no nos concentramos a ver el gran significado que tiene este evento. Quería hacerle ese comentario y bueno, ahora sí vamos a la aparición de Jesús en la resurrección. Mi hermana, muy buenas noches. Dios me la bendiga grandemente. En este momento vamos a comenzar con el último contenido de esta materia, de este trimestre que ha sido de gran bendición, hermanos, y que tiene como nombre las apariciones después de la resurrección. Tenemos en este contenido, tenemos dos objetivos, lo cual el objetivo número 1 es aprender los acontecimientos sucesivos en la resurrección de Jesús y estudiar los encuentros de Jesús luego de su resurrección, a quienes se les apareció y por qué. Comenzamos con ese objetivo número 1 y el primer punto que vamos a desarrollar en la noche de hoy con este contenido, este último contenido número 9, corresponde a lo que es la importancia de la resurrección de Cristo. Esta resurrección de Jesucristo, hermanos, Él que venció la muerte, teniendo la certeza de este milagro, siendo el más importante de todos, ya que en Él está basado nuestro dogma como cristianos. Algunos de nuestros hermanos presentes saben o tienen noción de lo que es un dogma. Lo que tenemos en el chat. Una regla, un estatuto, nos dice nuestra hermana Eugenia. Okay, ¿algún otro hermano? Una ley, nos dice. Hermano Rocket, con todo gusto puede abrir el micrófono o lo puede comentar por el chat. Sistema de pensamiento que puede poner sin duda dentro de un sistema. No le escuché muy bien, hermano. ¿Los puede repetir nuevamente? Disculpe, hermano. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha? Ahora sí se le escucha un poquito mejor. Okay. Dogma. Bueno, mis hermanos, creo que tiene una pequeña dificultad en la conexión, hermano Rocket. Hermano Rocket, en la medida de lo posible, pudiera colocarlo en el chat. Si así puede. Y vemos que tiene algún inconveniente con
con el internet en este momento. Mira, mis hermanos, continuamos. Definimos en este caso lo que es dogma. Dogma, mis hermanos, es como un sistema de pensamiento que tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de un sistema. Por supuesto, esta definición es algo muy sencilla que debemos tener en cuenta, como lo dice nuestra hermana Yuheli, es como unos estatutos, una regla, sí, son unos principios que tienen, pero que no pueden ponerse en duda. Es una certeza que se tiene. Y eso hay que dejarlo claro y de todas maneras tranquilos, los hermanos que por lo menos que no han visto todavía Doctrina 1 van a tener la bendición. El hermano Roque sí tuvo la bendición de este trimestre poder estar en la materia de Doctrina 1 y que es de gran bendición. Sí, que van a poder profundizar sobre de esta definición y otras definiciones particulares. Entonces, hermanos, teniendo claro que esto es algo, el dogma, es algo que debemos tener por cierto y que no tiene duda alguna de su veracidad, debemos entonces, ok, aquí nos dice el hermano Rocket, punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que tiene por cierto o que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Correcto, hermano. Amén. Agradecido por su criterio, por su participación en este momento. Entonces, hermanos, en este aspecto, debemos anclar nuestras bases cristianas en este acontecimiento que es la resurrección y que ha sido cuestionado, como lo comentó anteriormente mi esposa, ha sido tan analizado y estudiado por la humanidad, pero que tú y yo, hermanos, debemos tener la certeza de la victoria del Hijo de Dios sobre toda la maldad en la tierra. Y que usted y yo pudiéramos estar sentados viendo esta clase el día de hoy, preparándonos para servir al Señor. Eso es algo y es un principio que debemos tener claro. A través de este acontecimiento, hoy por hoy nosotros no pudiéramos estar donde estamos en este momento. Y es algo que debemos tener claro en este proceso. Debemos entender también cómo esos 3 días después de la crucifixión del Señor, lo que pudieron pasar, pensar y sentir todos sus seguidores. Cómo se rompió las promesas dadas, el ministerio que tuvo durante 3 años aproximadamente, pero que con este hecho marca un precedente sin igual, hermano, y que hoy se mantiene vigente hasta la eternidad. Gloria a ti, Señor Jesús, por ser ese cordero inmolado y volver de la muerte con poder y con autoridad para cumplir tus promesas desde la creación del mundo, hermanos. Amén. El segundo aspecto que vamos a tener acá, hermanos, son los acontecimientos principales de la resurrección de Cristo. Primero, vamos a tener lo que es el terremoto. Eso lo podemos ver en la palabra de nuestro Señor, en Mateos del 1 al 4. ¿Quién de mis hermanos en este momento pudieran buscar esa palabra? ¿Alguno lo podrá tener a la mano? Bueno, en vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre. Ok, aquí la hermana Eugenia. Mateo 28 del 1 al 4. Mateo 28. Versículos del 1 al 4, hermanita.
Ok, la hermana lo compartió por el chat. Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió. Ya, disculpen, hermanos, que está sobremarcado acá. Ok, discúlpenme. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y vestido de blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Amén, hermano. Podemos ver en esta palabra, en esta porción de la palabra, podemos ver cómo María Magdalena y la otra María que fueron al sepulcro, fieles al Señor, y darse cuenta que ya no estaba la piedra. Y al entrar se le apareció el ángel para anunciar la resurrección de Jesús. Al igual, podemos ver en este aspecto que el momento cuando anunció el nacimiento del Señor. Entonces, en este aspecto también hubo un mensaje de parte del ángel en cuanto a dar esa gran noticia de que nuestro Señor había resucitado. El segundo aspecto que tenemos, el punto B, la venida de las mujeres al sepulcro para ungir el cuerpo. Vemos esto, ahí tenemos las referencias bíblicas y vemos en esta porción, hermanos, más indicaciones que hace el ángel a las mujeres seguidoras de Jesús, que tenía la intención de ungir el cuerpo del Señor, pero se llevaron una gran sorpresa. Podemos ver en la palabra que el ángel les dice que entren al sepulcro para constatar que el Señor no estaba y que había resucitado tal cual como él había dicho, donde menciona que es necesario que vayan a informarle a los discípulos y que va delante de ellos a Galilea y que será ese punto de encuentro con ellos. Vemos el tercer punto también, las primeras apariciones de Jesús. Vemos todo esto reflejado en la palabra del Señor en Marcos 16, del 9 al 14. Vemos como primeramente Jesús se le aparece a María Magdalena, la que había sido expulsado 7 demonios. Al informar que había visto a Jesús y a todos los que la acompañaban, no le creyeron. Luego Jesús se le presenta en otra forma a 2 de ellos que estaban en el campo, pero al informar lo que vieron, tampoco los discípulos creyeron. Y es donde Jesús se le aparece a los 11 mientras comía, y es donde nuestro Señor los reprende por su falta de fe y al creerle lo que habían visto. Podemos ver, hermano, que los discípulos como tal no fueron los primeros en ver a Jesús resucitado, sino las mujeres. Y vemos con la afirmación de Jesús que era una prueba de fe ante la situación que pasó con ellos durante su apresión y la negación de Pedro para ver cómo estaba su fe. Lo que estaba comentando mi esposa en el ciclo anterior, aquí nos presenta en este cuarto punto el informe de los guardias, estos guardias romanos, y lo vemos en la palabra de nuestro Señor en Mateo 28, del 11 al 15. Leemos esta porción de las Escrituras, hermanos, como los guardias que estaban en el sepulcro cuando Jesús resucitó, fueron a los sacerdotes del templo a informar de los acontecimientos sucedidos. Pero estos líderes religiosos, al escuchar todo esto,
simplemente trazaron un plan donde los guardias fueron sobornados y protegidos para que dijesen que los discípulos robaron el cuerpo del Señor. Habíamos comentado en este ciclo, empezando también este nuevo ciclo, estábamos comentando en este aspecto, pero vemos en este punto particular, sabemos que estos guardias, al ver que no pudieron controlar esta situación, sabían que en ese aspecto pudieran ser condenados ellos mismos. Entonces, buscando alguna solución, fueron a donde estos líderes religiosos y miren el maravilloso pan que pudieron haber hecho ellos, que hasta hoy en día, como lo estaba diciendo anteriormente, hasta en Israel todavía se mantiene esa información, lo cual sabemos usted y yo, hermanos, que es completamente falso. Y es donde nuestro dogma debe estar claro, hermano. Debe estar con un basamento firme que es en nuestro Señor. Continuamos, hermanos, y bueno, ya entramos lo que es en el objetivo número 2, lo cual vamos a estudiar los encuentros de Jesús luego de la resurrección, a quiénes se les apareció y por qué. Inicialmente, después que se le apareció a las mujeres, entonces hubo la aparición a Pedro. Vemos esta palabra en Lucas 24:34, donde podemos ver que en los evangelios no se da detalle mucho al respecto sobre este acontecimiento. Pero debemos entender, por lo que conocemos de este discípulo, la envergadura que podía tener como líder y que este hecho fue de gran importancia para que terminase de creer y que efectivamente Jesús había resucitado entre los muertos y no dudar más al respecto. Podemos colocarnos por un momento en los zapatos del discípulo Pedro, de ser un discípulo, de haber sacado la espada para ser violento, negar a Jesús 3 veces y pasar 3 días de gran tristeza y remordimiento, de hacer todas esas cosas y que no le pareciera a Jesús primeramente a él sentir y pensar que pecó contra el Maestro y todas sus enseñanzas. Pero en el inmenso amor del Señor se le apareció, lo perdonó, lo restauró, lo comisionó para una tarea de suma importancia. Debemos ver, hermanos, que a pesar de nuestros errores y como lo hablamos en la pasada clase, cuando tenemos un arrepentimiento genuino y sincero, es donde el Señor nos perdona y nos usa como instrumento para llevar su bendición, de cumplir los propósitos que vienen para nuestras vidas. Vemos la segunda aparición que tuvo nuestro Señor y fue a los discípulos en Emaús. Vemos esto en la palabra del Señor en Marcos 16:12-13 y Lucas 24 del 13 al 35. Esta porción de la palabra, hermanos, es muy hermosa. De cómo uno de los discípulos con Cleofas iban por el campo hablando de Jesús y todas las cosas que le había pasado. Pero Jesús se le apareció y caminó con ellos en el campo. Cabe destacar que Simón y Cleofas tenían un velo y no podían reconocer a Jesús, pero sí interactuaron con ellos, el Señor interactuó con ellos y justificaba todas las cosas pasadas con las Escrituras. Ellos, sin darse cuenta, sentían su corazón acelerado ante este caminar, en compañía de este desconocido, pero que en su momento lo invitaron para estar con ellos y al partir el pan se le fue quitado el velo
y Jesús se retiró. Es donde en este momento es que ellos se dan cuenta que toda esa compañía que tuvieron a lo largo del campo y al llegar a la ciudad, lo cual fueron y compartieron una comida con el Señor, con este desconocido, en ese momento, fue que se le quitó el velo y se dieron cuenta que efectivamente quien se le había aparecido era el Señor. Y es donde vimos anteriormente que ellos fueron corriendo a donde los discípulos para dar testimonio de lo que había pasado, pero esa fue la primera parte donde no le creyeron. La tercera aparición fueron a los discípulos estando Tomás ausente. Lo vemos en Lucas 24, 36, 48 y Juan 20, 19 al 25. En este acontecimiento posiblemente los discípulos estaban congregados en el aposento alto, donde compartieron la Pascua con Jesús antes de ser apresado. Vemos cómo se le aparece y le dice, paz a ustedes. Los discípulos se atemorizaron pensando que era un espíritu. Pero el maestro les muestra que está vivo y es de carne y hueso. Tanto así que le pide algo de comer. Y no es que verdaderamente, hermano, no se necesitaba o no necesitara hacer este tipo de cosas, sino era más bien para mostrar otro aspecto de estar humanamente vivo. También en la palabra de Dios nos dice que les abrió el entendimiento de lo que estaba en el Antiguo Testamento, desde Moisés, los profetas y los salmos, para que supiesen, o más bien recordarle lo que había enseñado, pero que antes no entendía, y después de los acontecimientos pasaron, entonces pudieron tener o tendrían otra perspectiva de que Cristo tenía que pasar por todas estas cosas para cumplir con las Escrituras y la voluntad del Padre. Podemos notar también comienza a dar instrucciones de las nuevas tareas que tienen que predicar: el arrepentimiento, el perdón de los pecados, empezando por Jerusalén y a todas las naciones, siendo los testigos de todo lo que había pasado. Pero antes debían esperar ser revestidos del poder de lo alto, y sabemos, usted y yo, hermano, que el Señor estaba hablando particularmente del Espíritu Santo. Ahora vamos a lo que fue la aparición a los 11, pero en este caso sí estaba Tomás. Lo vemos en la palabra del Señor en Juan 20, 24 al 30. Y este hecho aconteció una semana después de que los discípulos se congregaran, pero esta vez sí estaba Tomás, al que apodaban Gemelo, donde los discípulos le expresaron todos los acontecimientos sucedidos, que el Señor había resucitado, pero la incredulidad de Tomás era muy grande, y donde dice que hasta que no vea las marcas de sus manos y colocar sus manos en el costado, no creerá. Como lo estaba diciendo anteriormente mi esposo. Es donde Jesús se aparece nuevamente y lo saluda, y directamente hace todas las cosas que Tomás había dicho para que creyese. Y es donde lo exhorta a que no sea incrédulo, sino que sea un hombre de fe. Jesús les dice que cree porque vio, pero enseña, mis hermanos, que bienaventurados son los que sin ver estas cosas, pero igual creen en el Hijo de Dios, que vino a salvarnos y a mostrarnos el camino a la comunión con el Padre. Esa restauración, alejados de toda oscuridad.
Tenemos también lo que es la aparición en Galilea y donde se establece un milagro, bueno, la pesca milagrosa, como lo dice el título establecido particularmente en la guía. Y lo podemos ver en Mateo 28 del 16 al 20 y Juan 21 del 1 al 24. Este hecho, hermanos, ocurrió en el mar de Tiberíades. Estaba Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos que se fueron a pescar como al final de la tarde y pasaron toda la noche en el mar, pero no pescaron absolutamente nada. Jesús estaba a la orilla del mar, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Les instruye que lanzaran la red al lado derecho y pescaron una gran cantidad. Al darse cuenta que era el Señor, Pedro se lanzó al mar para acercarse a él rápidamente. Dice la palabra que la distancia de la barca al Señor era aproximadamente de 100 metros. Y al llegar el resto de los discípulos, Jesús le indica que acerquen lo que pescaron aproximadamente, y nos dice la palabra que fueron 153 peces de gran tamaño, y que a pesar de este gran peso no se rompió la red. El Señor los invitó a desayunar, a compartir pan y pescado. Y esta era la tercera aparición que le hacía Jesús a sus discípulos. Vemos como en la palabra de nuestro Señor restituye a Pedro a razón de la negación por 3 veces seguidas. Asimismo, lo restaura preguntando a Pedro si lo amaba. Y le indica como respuesta, en este caso, Pedro dice que sí lo amaba. Pero la primera respuesta de nuestro Señor fue: apacienta mis corderos. Sabemos que ese cordero es ese pequeño y frágil que necesita cuidado pastoral. En la segunda respuesta del Señor le indica: cuida mis ovejas. Esto nos quiere decir que debe cuidar que ninguna oveja se pierda y que se mantengan firmes ante la voz del Señor como el buen pastor. Y para la tercera respuesta de nuestro Señor le indica: apacienta a las ovejas. Esto nos quiere decir, hermano, que sin importar lo maduro que pueda estar en la fe, es necesario que los unos con los otros nos cuidemos y nos fortalezcamos con las disciplinas espirituales enseñadas por el Maestro. Un criterio importante que debemos tener siempre en consideración en las enseñanzas de nuestro Señor. Tenemos también lo que fue, hermanos, lo que son su aparición a los 500. Vemos esto en la palabra en 1 Corintios 15:6. Esta reunión fue preparada con antelación y una gran multitud se congregó en un monte no revelado de Galilea. Mientras esperaban, Jesús se les apareció. Aquella gente le había conocido antes de su muerte. Habían oído que estaba vivo otra vez y ahora lo ven, le oyen hablar y se convencen de su resurrección. Sin embargo, Mateo añade que en el relato que algunos dudaban todavía. Fue en esta ocasión cuando Jesús promovió a lo que se ha dado en llamar comúnmente la Gran Comisión. Sus seguidores debían ser ahora sus testigos y asumir la responsabilidad de explicar la verdadera historia. Él pronto volvería al Padre y los discípulos tenían que llevar las nuevas a todo el mundo y hacer nuevos discípulos, bautizar a los creyentes y enseñarles a observar todo lo que él había mandado.
Todo cuanto obedecieran serían acompañados con su presencia hasta la consumación de los siglos. En Galilea había logrado el mayor número de seguidores. Desde Galilea envió el mayor número de discípulos. Ya primeramente lo había hecho con los discípulos, pero ya aquí donde se hace la expansión de esta gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones y llevar la palabra y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que hoy por hoy también nosotros tenemos y llevamos, y esto se va a mantener hasta que venga nuestro Señor. Vemos también lo que fue la aparición a Jacob. Lo vemos en la palabra en 1 Corintios 15:7, donde podemos ver lo que en los evangelios no se habla de esta aparición, pero Pablo lo sabía y habla de ella en su primera carta a los cristianos de Corinto. No conocemos el lugar ni el día en que se ocurrió este hecho. Muchos creen que esta aparición trajo como resultado la conversión de Jacobo, hermano del Señor, quien después de alistarse en las filas de los discípulos, pronto llegó a ser un dirigente de mucha influencia. Sabemos, hermanos, que fue, y lo vemos y lo profundizarán a lo largo de lo que es el CFM, del Centro de Formación Ministerial. En otras materias van a ver esta profundización específicamente de el papel que tenía Jacobo, el hermano del Señor, y cómo fue uno de los pilares fundamentales de la iglesia del primer siglo. Y la verdad que fue de gran bendición. Vemos también lo que fue la aparición en su ascensión. Vemos esto en la palabra en Marcos 16, 19 al 20 y Lucas 24, del 50 al 53. Solamente Lucas nos cuenta esta aparición a los discípulos, ocurrida cerca de Jerusalén. Jesús habló verdaderamente e identificó su obra con lo dicho en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, porque estaba escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Y que predicasen en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Estos discípulos deben ser testigos de todas estas cosas y han de permanecer en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Como lo habíamos dicho anteriormente, Jesús sacó a todos los discípulos fuera de la ciudad hasta el monte de los olivos, camino a Betania, donde tantas veces había estado, y les habló brevemente. Mientras les bendecía, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los discípulos, maravillados, siguieron con los ojos puestos en el cielo, hasta que dos ángeles le hablaron, asegurándole que este mismo Jesús que había tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén con gran gozo y enseguida salieron y predicaron en todas partes. La obra para la cual Jesús vino al mundo había sido acabada y su misión consumada. Y el futuro del reino estaba en las manos de sus seguidores. Ya había dado todo lo que es las enseñanzas necesarias, todo lo que necesitaba para continuar su obra. Sabemos que esto era necesario, esto era fundamental, y ya comenzaron las tareas específicas de lo que hoy por hoy todavía nosotros hemos sido o nos han entregado ese testigo tan importante en el argor de atletismo. En el relevo podemos ver que se le entrega a un testigo
Testigo es una vara, una pequeña vara que se le entrega dentro de un deportista a otro, un atleta al otro. Y entonces eso es lo que ha pasado desde ese primer siglo hasta nuestros tiempos. Y como último punto, hermanos, podemos ver las apariciones en su ascensión, después de su ascensión. Bien, mucho tiempo después aparece de nuevo nuestro maestro relacionado con 3 eventos, todos ellos distantes el uno del otro. En cuanto a tiempo se refiere, estas 3 ocasiones. Bien, estos 3 puntos podemos ver lo que fue la visión de Esteban en Hechos 7, 55 a 56. Los invito a leerlo en cualquier momento. Ahí tienen la referencia bíblica. La visión de Pablo en Hechos 26, del 13 al 15. Y luego la visión de Juan en Apocalipsis 1, del 12 al 16. Mis hermanos, hasta este punto estamos finalizando lo que es el contenido correspondiente a la materia de vida y obra de Jesús. En este momento nos quedan particularmente, 2 minutos y medio. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Por acá, hermana Eugenie, todo claro. Gracias al Señor, hermana. Gracias al Señor que todo esté claro. Que bueno, que ha sido de gran bendición este tiempo con ustedes. Estas 11 semanas que pudimos compartir con ustedes, que hemos aprendido mucho a lo largo de este tiempo, con todas sus asignaciones, todas las que hemos leído hasta el momento, y la verdad que ha sido de gran bendición, de gran edificación. Mis hermanos, recuerden que es importante lo que es la culminación de las asignaciones. La culminación de las asignaciones es importantísimo. Vamos a colocar las últimas 2 asignaciones en un momento, que serían de la semana de este contenido 8 y 9. Muchísimas gracias, profesor, hermanos, de gran bendición ha sido para cada uno de nosotros. Dios lo usó de gran forma. Amén, mi hermano Rocker, amén. La verdad que ha sido de gran bendición. Vamos a hacer algo, mis hermanos, que nos queda menos de 1 minuto. Vamos a salir un momentico y ingresamos unos breves minutos, hermanos. ¿Sí? Ya vamos a finalizar para entonces comenzar, ir a un nuevo tiempo.